A continuación, haré lectura de la semblanza. El ingeniero Cristian Eduardo Zapata Sánchez es ingeniero geofísico egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco con el promedio más alto de su generación. Se tituló con el trabajo de tesis cuyo nombre es Prospección geofísica para la determinación de zonas factibles para perforación de pozos de captación de agua en el rancho Argentina, Palenque, Chiapas. Cuenta con conocimientos adquiriendo, analizando, procesando e interpretando datos geofísicos, entre los que destacan datos de sondeos eléctricos verticales, tomografías de resistividad eléctrica, gravimetría, magnetometría y registros de pozos. Además, tiene experiencia integrando bases para proyectos de licitación de obra pública estatal y federal, así como en la supervisión efectiva de obra pública. Su línea de trabajo es la geofísica de exploración, por lo que también cuenta con cursos relacionados con sistemas de información geográfica, procesamiento e interpretación de datos sísmicos de reflexión, estratigrafía de secuencias y caracterización petrofísica de yacimientos. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Cedo el público al ingeniero para que inicie con su presentación. Adelante, por favor, ingeniero. Claro, muchas gracias. Bueno, pues primero que nada, buenas noches a cada una de las personas que están conectadas en esta sala virtual. Y pues en esta ocasión les daré a conocer el tema que ya la compañera mencionó, el cual es prospección geofísica aplicada a la exploración de agua subterránea. Este fue un trabajo de investigación, el cual se realizó en un área perteneciente al municipio de Palenque, Chiapas. También quiero mencionar antes de iniciar que este trabajo estuvo a cargo de la supervisión de los ingenieros Adam Ramírez Villarreal, el ingeniero Luis Ángel Petro Esteva y el ingeniero Edgar Ángeles Cordero, quienes fueron los que me guiaron y ayudaron y colaboraron durante la realización de este trabajo. Y pues para dar inicio, la estructura de mi presentación es la siguiente. Primero daré a conocer cuáles fueron los objetivos de investigación que dicho trabajo tuvo y también darles a conocer un poco sobre la exploración de las aguas subterráneas, así como de los métodos geofísicos que se implementaron en este estudio. Posteriormente les daré a conocer de manera general cuáles son los rasgos geológicos e hidrológicos que imperan en la zona de estudio, para después mostrarles cuáles fueron los resultados obtenidos con cada una de las técnicas geofísicas implementadas, las cuales en este caso fueron los sondeos eléctricos verticales, las tomografías de resistividad eléctrica y la gravimetría. Y por último, les compartiré las conclusiones que se obtuvieron en el desarrollo de este trabajo. Bueno, aquí el punto principal de la ponencia es el agua, es el recurso que este trabajo prospectó y por lo tanto hay que tener en cuenta cómo se encuentra esta distribuida sobre la superficie de nuestro planeta. Sabemos bien y como podemos observar que el agua salada es la que mayormente se encuentra en el planeta y esto lo vemos por las masas oceánicas, las cuales en promedio abarcan un 75% de la superficie del planeta. Y de todo esto, lo que deducimos es que solamente un 2.8% de agua es agua de tipo dulce, la cual es el tipo de agua que nosotros los seres vivos necesitamos para llevar a cabo todas nuestras actividades económicas, así como nuestras necesidades básicas. Pero la que interesa en este caso es el agua subterránea, o sea, el agua que se encuentra en profundidad en la corteza terrestre. Y dicha agua solamente ocupa un 0.6% del total de agua que hay en el planeta, donde es importante mencionar que solamente la mitad es extraíble para fines prácticos, ya que la otra mitad se encuentra a profundidades que sobrepasan los 800 metros en profundidad. Por lo tanto, su extracción ya es un poco difícil y no es factible. En la parte derecha, en la figura número 2, les muestro en el caso especial de nuestro país cuáles son las distintas actividades económicas que se llevan a cabo y que requieren un constante abastecimiento de agua para que se puedan desarrollar de manera óptima. Y si además le añadimos que los núcleos poblacionales cada vez crecen más, por lo tanto la demanda de ese recurso cada vez es mayor. Y si también le añadimos las condiciones en los últimos años, eh, hace que la prospección de este recurso cada vez tome una mayor importancia. Y este fue el caso de nuestra zona de estudio.
En esta zona de estudio se llevan a cabo actividades de tipo acuícola, agrícolas y ganaderas, las cuales requieren un constante abastecimiento de agua para que se puedan desarrollar de manera óptima. Y además, en esta zona, en especial los últimos 5 años, las sequías cada vez se han prolongado más y por lo tanto, y debido a que quieren expandir el área del desarrollo de la actividad acuícola, pues la cantidad que se requerirá de agua es mayor y por lo tanto el objetivo que este trabajo tuvo fue determinar cuáles son las zonas dentro de la zona de estudio que son más factibles para extraer el agua. Y esto se atacó desde el punto de vista geofísico con la implementación de los sondeos eléctricos verticales, de las tomografías de resistividad eléctrica y se complementó con algunos datos gravimétricos que hay en la zona. Siendo más específicos, con la parte eléctrica, lo que se conoció fueron las condiciones hidrogeológicas que imperaban en el lugar y con ello obtener un modelo que nos mostrara cómo se distribuye la resistividad eléctrica en la zona y de ahí identificar cuál es la resistividad que se asocia a la formación acuífera del lugar. Mientras que con la parte gravimétrica, en especial con la parte residual, se identificaron cuáles fueron los bajos gradientes gravimétricos que estaban asociados a zonas con una porosidad mayor. Y por último, dado que en este trabajo se aplicaron dos métodos distintos, los eléctricos y el gravimétrico, ver cuál es la relación existente entre ellos con estos objetivos de exploración de recursos hídricos. Bueno, como lo que queremos explorar es el agua, pues hay que tener en cuenta cuál es la parte de la geología la cual se encarga de ese estudio. Y pues esta es la hidrogeología, la cual nos estudia todas las interacciones que hay entre el agua y la disposición geológica en el suelo. Dicha agua va a involucrar toda la parte del agua del ciclo hidrológico que se encuentra en profundidad en los primeros miles de metros de la corteza terrestre. Y para ello, un punto importante aquí es el ciclo del agua, que es el que vemos en la figura número 3, ya que se ha comprobado que la mayor cantidad de agua que se encuentran en las formaciones acuíferas pues provienen de la precipitación, es decir, aquí la importancia del ciclo del agua radica en dos de sus variables hidrológicas, las cuales son la precipitación y la infiltración. Primero porque conocemos que la precipitación, una vez que llega a la superficie terrestre, una parte escurre por la superficie, pero otra parte, una vez que empieza a saturar el suelo, esta empieza a percolar hacia las capas más profundas en la corteza, es decir, empieza a infiltrarse y lo va a hacer hasta que se topa una formación geológica, las cuales, dadas sus condiciones o propiedades petrofísicas, como son la porosidad y la permeabilidad, van a permitir que el agua se aloje y fluya a través de ellas. Y dichas formaciones geológicas son las que denominamos acuíferos. Y un ejemplo de ellas son las que ejemplifico en la figura número 4. Entonces, ya que tenemos en cuenta cómo es la formación geológica que vamos a prospectar, en este caso una formación acuífera en la cual se encuentra alojada el agua subterránea, pues hay distintas clasificaciones de estas dependiendo de la posición estratigráfica en la que esté, de las condiciones de presión a las que están sometidas, etc. Pero lo que nos interesa es saber, tener un modelo conceptualizado del suelo, de cómo este recurso se encuentra en profundidad. Y pues ya que sabemos qué es lo que vamos a buscar, pues se atacan desde el punto de vista geofísico, más específico con la prospección. La prospección geofísica como tal son técnicas físicas y matemáticas las cuales aplicamos a la exploración del subsuelo, todo ello para la búsqueda y el estudio de sustancias que nos son útiles a nosotros los seres humanos, como por ejemplo son los hidrocarburos, los minerales o en este caso el agua subterránea. Y esto se hace a partir de observaciones efectuadas en la superficie de la Tierra, es decir, a partir del estudio de la distribución de algunas de las propiedades físicas que hay en la Tierra. Y para ello sabemos que en geofísica tenemos distintos métodos, cada uno característico o con una propiedad física independiente. Y todos los que pongo en la parte derecha son los métodos geofísicos que se pueden aplicar para la exploración del agua subterránea. Pero resalto dos, los cuales fueron los que se aplicaron en este trabajo, los métodos eléctricos y el método gravimétrico. El método gravimétrico porque la mayoría, el más específico, el 80% de los estudios de carácter hidrológico se hacen a partir de estos métodos. ¿Pero por qué? Pues dada la propiedad física que estos estudian, la cual es la resistividad eléctrica. Y sabemos que esta es una propiedad fundamental, característica que tienen las rocas, las cuales se puede atribuir a la presencia de fluido en el subsuelo. Pero de manera general, ¿qué vamos a poder obtener con los métodos eléctricos?
Pues primero determinar si en una zona existen las condiciones para que una formación pueda funcionar como un acuífero, y en caso de que lo exista, si el agua se encuentra alojada en un medio granular, si se encuentra alojada en un medio fracturado, podemos determinar a qué profundidad empieza el nivel freático o la cima de un acuífero en algún lugar. Del mismo modo, también podemos determinar su espesor. Otra aplicación que tienen los métodos eléctricos aquí es, por ejemplo, en zonas costeras, cuando se requiere o se tiene que delimitar la interfase entre el agua salada y el agua dulce de algún acuífero adyacente. O también otros estudios que involucren exploración de cualquier otro fluido. Pero en este caso lo que nos interesa es el agua subterránea, y así es como podemos aplicar este método para su exploración. La gravimetría sabemos que es un método potencial, y dada la propiedad física que nos estudia, que es la densidad, pues directamente no la podemos atribuir o ligarla a la presencia de algún fluido, pero más adelante detallaré cómo fue aplicada con este fin. Ahora, en la parte de los métodos eléctricos tenemos que tener en cuenta cómo estos funcionan, y sabemos que estos lo hacen por medio de mediciones que se efectúan en la superficie sobre la distribución en profundidad de alguna magnitud electromagnética. Sabemos que las magnitudes electromagnéticas pueden ser la permeabilidad magnética, la permitividad y la resistividad eléctrica, siendo esta última la que exclusivamente se estudia para estos casos. Bueno, pero ¿cómo funciona este método? Pues si nos vamos a la figura número 5, consiste en, con ayuda de un generador de corriente en superficie, inyectar corriente eléctrica al subsuelo, y esta se hace a partir de electrodos que denomino electrodos de corriente. Por la corriente eléctrica fluye a través del subsuelo, sale por otro electrodo y así continuamente, a manera de formar un circuito cerrado. Pero lo que nos va a interesar de esto es la diferencia de potencial creada por esta corriente inyectada, la cual la voy a medir con otros electrodos que conozco como electrodos de potencial. Y a partir de esa diferencia de potencial, yo, sabiendo también del arreglo electródico que estoy empleando, las medidas y todo ello, voy a obtener un valor de resistividad aparente, que si bien no es el verdadero del subsuelo, pero con ayuda de los métodos de inversión geofísica, pues voy a poder llevar o conocer cuál es el valor verdadero de la resistividad en el subsuelo, y con base en ello hacer las interpretaciones pertinentes. Ahora bien, dentro de los métodos eléctricos hay distintas técnicas. Una de ellas y la más conocida son los sondeos eléctricos verticales, los cuales consisten en estudiar cómo se distribuye la propiedad de resistividad eléctrica en el subsuelo debajo de algún punto sondeado, es decir, en la dirección vertical. En el eje Y voy a ver cómo se distribuye esta propiedad, con lo cual voy a poder obtener lo que son cortes geoeléctricos, es decir, son unas capas que van a tener valores de resistividad verdadera del subsuelo y un espesor determinado. Pero ¿qué pasa si ahora quiero estudiar cómo se distribuye esta propiedad física en la dirección horizontal, es decir, a una profundidad constante? Pues para ello aplico lo que son las calicatas eléctricas. Pero si ahora quiero hacer algo más detallado y hago una unión de estas técnicas, pues tengo lo que son las tomografías de resistividad eléctrica, con lo cual ya puedo ver cómo se distribuye esta propiedad en dos dimensiones, con lo cual voy a poder ver una sección de la Tierra y ver cómo esta se distribuye, y de aquí hacer las interpretaciones pertinentes. Pero lo que se interpreta es la resistividad, y esta Sheriff no se la define como una propiedad que tienen los materiales para resistirse al flujo de la corriente eléctrica. Es decir, con base en esto puedo determinar si algún cuerpo geológico en profundidad se comporta de manera conductiva o de manera aislante. Pero hay que tener en cuenta cómo es la naturaleza, y sabemos que la mayoría de las rocas pues están compuestas por minerales. Por lo tanto, la resistividad de las rocas pues va a depender de cómo esta está constituida, es decir, de sus minerales y de los fluidos que éstas tengan presentes. Ahora bien, por fortuna sabemos que las rocas, en especial las sedimentarias, pues contienen porosidad, es decir, entre sus espacios vacíos pues mayormente tienden a estar ocupados por algún electrolito, lo cual va a ocasionar que las rocas se comporten como conductores iónicos. Además, en el caso de este estudio, por el cual el objeto fue determinar la presencia de agua, pues sabemos que la que tenemos en la naturaleza tiene disuelto algún tipo de sal, ya sea en proporción mayor o menor, pero la tiene. Y esto va a originar que se comporte de manera conductiva, con lo cual debemos de tenerlo presente a la hora de hacer nuestras interpretaciones. Ahora bien,
con el método gravimétrico. Sabemos que este método está basado en obtener en superficie todas las pequeñas variaciones que hay en el campo gravitacional, y todas esas pequeñas diferencias nos van a determinar cuál es la variación lateral o cómo se distribuyen las masas en el interior de la Tierra. Es decir, esto van a ser las bases para determinar las condiciones geológicas existentes en algún lugar. Pero ¿cómo aplico esto a la exploración del agua? Pues ejemplifico en la figura número 11 un mapa de anomalía gravimétrica residual. Sabemos que las anomalías gravimétricas están determinadas por dos partes: anomalías regionales, que las cuales se originan por masas que hay a profundidades mayores dentro de la corteza terrestre, y también por otros cuerpos que se encuentran más o menos en la corteza. Pero en este caso, como yo estoy prospectando agua, siempre lo voy a hacer o prospectarlo lo más cercano a la superficie que yo pueda, pues para que sea factible extraerlo. Por lo tanto, tengo que prestar la atención solamente a las anomalías residuales. Y entonces, en esta imagen que pongo aquí, observamos de color azul una zona de bajo gradiente gravimétrico, la cual se debe a dos explicaciones. Una, ya sea que el tipo de roca que tengamos aquí abajo tenga una densidad que sea menor a la de la roca que hay circundante aquí. Pero ¿qué pasa si conozco una zona, por ejemplo, en un estudio local, ya tengo bien estudiado el lugar y sé que la litología es la misma en el lugar, y de repente me encuentro esta anomalía aquí, un bajo gradiente? Bueno, pues Telford nos explica que esto se debe por el aumento de la porosidad y el fracturamiento que tienen las rocas. Y como sé que el agua subterránea se aleja en los poros, en las fisuras, en todos los huecos que tienen las rocas, pues yo tengo que prestar la atención hacia estas zonas, ya que el potencial para que puedan albergar el agua subterránea pues va a ser mayor. Y por lo tanto, esta fue la aplicación que tuvieron en este trabajo. Ahora, ya pasando hacia lo que es la zona de estudio, aquí les muestro dónde se encuentra ubicada. Se encuentra ubicada dentro de un área, es un rancho dentro del municipio de Palenque, Chiapas. Aquí por razones de confidencialidad, pues oculté las coordenadas en esta parte, pero les muestro cuál es la zona de estudio. Y también les puedo compartir que tiene una extensión de 176 hectáreas. Ahora bien, cada vez que se va a realizar un estudio de índole geofísico, pues debo de saber en dónde estoy parado, cuáles son las condiciones geológicas que imperan en el lugar. Y para ello, la zona de estudio se encuentra por donde estoy apuntando con mi puntero. Es decir, se encuentra hacia la parte fronteriza de la cuenca de Macuspana. Es decir, esta es una cuenca terrígena, como bien sabemos, y como yo aquí voy a prospectar, debo de saber qué tipo de rocas se encuentran aquí. Y por lo tanto, aquí en los niveles más superficiales, la columna geológica me dice que impera todo lo que son unidades indiferenciales de conglomerados, de areniscas y de lutitas, es decir, de materiales terrígenos. Por lo tanto, debo tenerlo en cuenta al momento de hacer el estudio. Ahora bien, siendo un poco más locales, hacia la zona de estudio, les muestro este mapa edafológico, en el cual los sondeos eléctricos verticales los coloco en estos puntos para que tengan una referencia. Y puedo ver que, de acuerdo a la información que el INEGI tiene, el tipo de suelo que domina en la zona de estudio es un tipo de suelo cambisol, y una pequeña parte corresponde a suelo arenosol, lo cual debo de tenerlo en cuenta a la hora de hacer mis interpretaciones. También les comparto que esta información del INEGI, una vez que se obtuvo, fue otro paso del INEGI, nos mostraba esta información. Y aquí lo pongo ya en un mapa para que tengan una mejor referencia. Y de acuerdo a ello, la hidrología que impera aquí son unos pequeños riachuelos, unas redes de corriente de agua, las cuales es una corriente principal de tipo perenne, como la que vemos aquí, de las cuales se desprenden otras más pequeñas de tipo intermitente. La diferencia entre ellas radica en que las de tipo perenne llevan agua durante casi todo el año, y las intermitentes solamente en épocas lluviosas. También les comparto que la adquisición de datos para este trabajo fue en el año del 2019, más específico en el mes de mayo. Por lo tanto, ya estábamos cercano al verano, y en ese tiempo estábamos en una época de sequía, por lo cual pudo confirmarse lo que el INEGI nos dice, y efectivamente durante esa época estas corrientes de tipo intermitente pues no
tenían agua, solamente estas correñitas que llevaban un poquito de agua. Ahora bien, basando ya como tal la parte geofísica, pues les comparto en específico dónde se ejecutó la parte eléctrica. Pero ¿qué información teníamos aparte de la zona de estudio? Bueno, en esa zona solamente se tenía un único pozo de captación de agua, el cual es el que pongo en este punto de color naranja aquí. Y de ese pozo teníamos información de que su profundidad es de 25 metros y que a esa profundidad estaba captando el agua. Y por ser la única información que teníamos, se decidió realizar el primer sondeo eléctrico vertical a una distancia de aproximadamente 15 metros de este, el cual es el que denomino aquí como CEP número 0. Y también para tener una mejor calibración entre las técnicas geofísicas, la primera tomografía de resistividad eléctrica fue hecha en esta posición, de tal manera que el sondeo eléctrico vertical quedara casi en medio de la tomografía. Ahora bien, estos sondeos eléctricos se ejecutaron bajo la modalidad Schlumberger, con lo cual tuvieron un espaciamiento electródico mayor de 400 metros, con lo cual se pudo obtener información en profundidad de hasta 80 metros. Ahora bien, una vez que estos sondeos fueron procesados, se obtuvieron los siguientes resultados. Este primer sondeo que vemos aquí nos arrojó estos cortes geoeléctricos, con lo cual lo que quisimos ver es cómo se comporta el sondeo a la profundidad que ya sabíamos que había agua, esto por la cercanía al pozo. A los 25 metros de profundidad vemos que estamos dentro de este cuarto corte geoeléctrico, que es un corte conductivo, es decir, de baja resistividad, tiene un espesor que oscila a los 43 metros y por lo tanto amarramos también con la información teórica que tenemos del agua y de las condiciones geológicas del lugar, que esta es la formación acuífera del lugar. Y como tal, ahora el siguiente paso fue correlacionar, es decir, ver cómo este corte geoeléctrico en dónde se encontraba en los otros sondeos que hay en el rancho. Y pues en los sondeos número 1 y 2 que están en estas posiciones, tuvimos estos resultados. Este sondeo identificamos aquí como uno conductivo y de espesor similar a una profundidad igual similar a este número 4, por lo cual deducimos que este es el acuífero en el lugar. De igualmente vemos baja resistividad, un espesor de 37 metros y que comienza cerca de los 18-19 metros de profundidad, con lo cual vemos que hay una similitud con el sondeo anterior en el cual el nivel freático lo tenemos a partir de los 19 metros. Ahora observamos el sondeo número 2 y de aquí identificamos una formación conductiva. Vemos la información que tenemos aquí y vemos que de igual manera es conductivo, tiene un espesor que es similar, ronda los 36 metros, comienza cerca de los 20 metros. Entonces, esta es la formación acuífera por este punto. Ahora vamos a llevar lo mismo a los otros sondeos. El sondeo eléctrico número 3 y 4 pues tienen un cierto parecido y están un poco diferentes a los sondeos anteriores. Pero aquí identificamos varios puntos importantes. Primero, que la formación acuífera, en este caso para el sondeo eléctrico número 3, corresponde al tercer cortejo eléctrico con un espesor que ronda los 36 metros y en el número 4 corresponde al corte geoeléctrico número 4 que igual por ejemplo ronda los 33 metros de espesor. Pero yo recuerden que el objetivo general que este trabajo tuvo fue determinar las zonas más factibles. Y entonces aquí identifico, por ejemplo, en el CEP número 4, que el agua comienza cerca de los 14 metros de profundidad. Es decir, el agua hacia estas zonas está más somera. Entonces debo de prestarle atención. Pero también observo un último corte geoeléctrico en ambos sondeos, que de igual forma su valor de resistividad eléctrica se compara con la zona que ya sé que está saturada de agua y que además está a una profundidad ya más mayor, es decir, ya a partir de los 56 metros, a partir de los 60 metros tengo este corte geoeléctrico y por lo tanto aquí hay dos opciones. Uno, de que también se trate de agua subterránea que haya en esta formación o también que pueda corresponder a algún tipo de litología pero sin contenido de fluido. Ya más adelante en la parte de conclusiones les detallaré cuál es la mejor opción que explica esto. Ahora observamos los últimos dos sondeos. El sondeo eléctrico número 6 me dicta esta información. Aquí identifico mi formación acuífera como la número 4, una formación conductiva, espesor de ronda los 34 metros y que comienza cerca de los 24 metros de profundidad. De observo que en todos los sondeos
el sondeo que me dictó que el agua está más profunda es por donde se encuentra este sondeo, el número 6, ya rondando lo que son los 24 metros de profundidad. Y como lo que ando buscando son las zonas más factibles, pues por lo pronto no le presto mucha atención a este sondeo. El último sondeo, el número 7, de igual forma, veo que tiene un parecido a los sondeos eléctricos número 3 y 4, pero que la formación conductora, la formación que contiene el agua subterránea, corresponde al tercer corte geoeléctrico. Y de igual forma observo un último corte geoeléctrico cuyo valor de resistividad se compara, pero tiene la misma explicación que los dos sondeos anteriores. Ahora bien, de todos los sondeos eléctricos que tengo, ¿qué conclusiones se obtuvieron? Primero, que la formación acuífera es la formación conductora, es decir, valores de actividad que estuvieron entre los 1 y entre los 15 ohmmetros, y pues dichas diferencias pues se pueden deber debido al contenido mineral o al movimiento de sedimentos muy finos dentro de la formación acuífera. También vemos en todos que tienen un primer corte geoeléctrico, el cual tiene un espesor muy delgado, es decir, que oscila entre el medio metro y los 2 metros de espesor, y que su resistividad es muy alta. ¿A qué se debe esto? Pues esto se debe al tipo de suelo que impera en la zona de estudio. Recordemos que, de acuerdo a la información del INEGI, el tipo de suelo que aquí domina es el tipo de suelo cambisol. Entonces, por definición, sabemos que ese tipo de suelos, pues, para empezar, tienen alteración. Y esto se refleja en que tienen una matiz más roja que el horizonte que tienen subyacente a él. Y esto efectivamente se corroboró durante la adquisición de datos. Además de que sabemos que este tipo de suelos tienen cantidades considerables de arcilla, así como de carbonato de calcio, de hierro y magnesio. Y durante la adquisición de los datos, de igual se notó que había presencia de carbonato de calcio en estos sedimentos, lo cual eso forma lo que comúnmente denominamos y conocemos como el caliche. Por lo tanto, todo el primer corte geoeléctrico de los sondeos pues se refiere a la misma parte, es decir, al tipo de suelo que hay en la zona de estudio. Y después de este, observamos que los siguientes cortes geoeléctricos subsecuentes empiezan a decaer en su valor de resistividad eléctrica. Los observo en todos, empiezan a decaer. ¿Y esto a qué se debe? Pues se debe a que aquí los sedimentos areno-arcillosos que conforman la zona de estudio en superficie están secos, pero empiezan a ganar humedad con respecto a la profundidad, y como empiezan a ganar humedad, pues su valor de resistividad decrementa, se empiezan a volver conductivos, y lo hacen hasta que llegan a la formación que ya contiene agua, que es el acuífero del lugar. Y después de este, en todos los sondeos observo que hay un corte geoeléctrico cuyo valor de resistividad incrementa. Aquí tenemos la formación acuífera y luego uno que incrementa. De igual forma, la formación acuífera y uno que incrementa. ¿Pero a qué se debe esto? Pues esto va ligado a lo que es el sello del acuífero, es decir, aquí los sedimentos areno-arcillosos que dominan en la zona de estudio pues están secos debido a la profundidad que se encuentran en cada vez es mayor, pues también debido a la compactación que ganan con la profundidad, aquí sus propiedades petrofísicas como la porosidad, la permeabilidad cada vez son más pequeñas, lo cual propicia a que el agua subterránea no pueda almacenarse ni fluir a través de estos. Y ahora, pasando a la siguiente técnica, que fueron las tomografías de resistividad eléctrica. Esas fueron dos que se ejecutaron usando el arreglo electródico Benner-Schlumberger. En estas, el tendido total fue de 230 metros lineales, con lo cual se pudo obtener información de hasta 48 metros en profundidad. Bueno, una vez después de que fueron procesadas, se obtuvieron estos resultados. Y para el caso de la primera tomografía, vemos esto, en donde de manera general podemos identificar tres zonas. Una primera zona cuyos valores de resistividad son altos a muy altos, es decir, de los 78 metros en adelante. Todo esto se debe a que aquí los sedimentos arcillosos están secos y por lo tanto su conductividad es muy pequeña, es decir, son valores resistivos muy altos. Por lo tanto, presentan esos valores e hidrogeológicamente esto se asocia a lo que conocemos como zona de aireación. Después de esta vemos en profundidad otra zona, ya con valores de resistividades medios, que van desde los 25 hasta los 78 ohmmetros, lo cual es toda esta zona que estoy señalando. Esto es la zona de transición. Aquí, como podemos ver, los valores de resistividad cada vez empiezan a decaer más
y de igual forma se debe a que van ganando humedad con respecto a la profundidad. Y después la zona de interés, la zona que está saturada de agua subterránea, que es toda esta que vemos aquí con los colores fríos, los colores azules, lo cual podemos ver cómo se encuentra la formación acuífera. Es importante también, recuerden que el primer sondeo eléctrico vertical se realizó más o menos a la mitad de esta tomografía, más o menos por donde estoy señalando. Y recordemos que ese sondeo nos dictó que el agua comienza cerca de los 19 metros y vamos a ver, en este caso por aquí, vemos esta información, la llevamos acá, cerca de los 22 metros más o menos, la tomografía me dicta que hay presencia de agua subterránea. Vemos que hay una correlación con respecto a los datos del sondeo. También recordemos que el sondeo nos dijo que el espesor del acuífero aquí era de 43 metros, es decir, que el acuífero culmina cerca de los 62 metros aproximadamente, pero ya no lo puedo ver con la tomografía de resistividad eléctrica, dado que solamente tienen una profundidad de investigación de hasta 48 metros, pero con lo cual podemos ver el amarre que hay entre ambas técnicas, el sondeo y la tomografía. Y sin duda, esto es agua subterránea lo que hay en la zona de estudio, es decir, esta es la zona saturada. Ahora nos vamos a la segunda tomografía y de igual forma observamos lo mismo. Los valores altos de resistividad corresponde aquí a la zona de aireación, luego tenemos la zona de transición, donde solo a diferencia de la anterior solamente tiene un espacio considerable en esta parte central del tendido. Pero lo que nos importa aquí es la zona saturada de agua, que es toda esta que vemos aquí. Y observamos un rasgo importante. Primero, que la profundidad en promedio a la que esta comienza es cerca de los 16 metros de profundidad. Y recordemos que estamos buscando las zonas más factibles y vemos que esta puede ser una zona factible, por lo cual hay que prestarle atención. Otro rasgo importante de esta tomografía es este pequeño cuerpo que tenemos aquí en la esquina inferior derecha, la cual puede explicarse debido a que hacia estas zonas el sello del acuífero empieza a estar más somero y por lo tanto tal vez esta tomografía ya logró captar esa formación que ya incrementa en sus valores de resistividad eléctrica. Pero como tal, vemos la parte de interés aquí y qué podemos decir con respecto a la hidrogeología del lugar. Pues para empezar que el acuífero, dada la profundidad a la que se encuentra, pues es un acuífero de tipo libre y que además el agua se encuentra alojada dentro de los intersticios de los materiales clásticos no consolidados que dominan en el área de estudio, es decir, el agua se encuentra alojada en un medio granular. Ahora, pasando a la última técnica que se usó, que es la gravimetría, pues aquí les muestro cómo fue el diseño de adquisición, donde se encuentran los puntos donde se adquirieron valores de gravedad. Bueno, pues estos fueron hechos a maneras de perfiles, fueron varios perfiles, de tal manera que se intentó formar un mallado con estos datos. Entre punto y punto dentro de cada perfil hay una distancia de aproximadamente 50 metros y la separación entre perfiles son de aproximadamente 100 metros. Algo importante aquí es que pueden notar que la parte gravimétrica solo está en la parte norte de la zona objeto de estudio, es decir, que no abarca toda la zona de estudio, con lo cual fue una limitante que se tuvo. Pero de esta información, una vez que los datos se les hizo su control de calidad, que fueron procesados, es decir, que se les hicieron todas sus correcciones gravimétricas pertinentes, se llegó hasta el cálculo de lo que fue la anomalía de Bouguer, que es la que presento en la figura número 27. Pero recordemos que esta anomalía no me interesa, ya que se encuentran superpuestos anomalías procedentes de las partes profundas como de partes someras de la corteza. Y como pudimos observar también con la parte eléctrica, es decir, que el acuífero, la zona de interés, pues estuvo somero. Es decir, no sobrepasaba los 50 metros. Por lo tanto, lo que me interesa aquí son las anomalías que proceden de fuentes someras, es decir, las anomalías residuales. Por lo tanto, las anomalías regionales, que son las que muestran la figura número 28, se le quitaron a las anomalías de Bouguer que teníamos y nos quedamos con la parte gravimétrica residual, las cuales ya son las que podemos interpretar. Y como mencioné al inicio de la presentación, nos vamos a fijar en las zonas que tienen un bajo gradiente gravimétrico, ya que su potencial para almacenar el agua es mayor debido a que son zonas más porosas. Por lo tanto, aquí podemos ver tres zonas. Una primera zona, que es la que estoy señalando, otra segunda zona cuyo gradiente también es considerado como bajo, y tercera zona. Aquí para que tengan una referencia, la parte que tiene el contorno de color negro
es en donde hay información eléctrica. Aquí podemos ver cómo están distribuidos los sondeos eléctricos, las tomografías de resistividad eléctrica y donde tenemos parte gravimétrica. Les comparto que los datos de los sondeos eléctricos y de las tomografías se pasaron a una sola base de datos, con lo cual se procedió teniendo ya las coordenadas de dichos puntos, las profundidades y sus valores verdaderos de resistividad eléctrica, a generar un modelo geoeléctrico que me mostrara cómo se distribuyen estas en profundidad. Y dicho modelo está dentro de toda esta zona que más adelante mostraré. Pero aquí lo que quiero hacerles mención también es que, como, ¿qué se hizo para obtener las zonas más factibles? Pues se siguieron varios criterios. Uno de ellos fue que estuvieran en zonas donde la parte eléctrica, es decir, los sondeos y la tomografía, me dictaran que el agua se encontrara somero, en la parte más somera, y que tuviera un buen espesor. Que estuvieran en una zona cuyo gradiente gravimétrico fuera bajo, como estas que tenemos aquí, esta y estas en particular. Además de que también los pobladores del lugar, su principal interés era explotar toda esta parte norte del rancho, más específico donde está la parte gravimétrica. Y también, por último, ver también en qué zonas se tenían más técnicas geofísicas y en qué zonas se tenían menos densidad de datos. Fue otro factor que también se tomó en cuenta. Y otro rasgo interesante que vemos aquí en la parte gravimétrica es en donde está ubicado el sondeo eléctrico número 6, donde al parecer es el único que se ubica dentro de una zona cuyo gradiente gravimétrico es alto. Y recordemos que dicho sondeo eléctrico vertical fue el que me reportó que el agua se encuentra a una profundidad mayor. Entonces aquí empezamos a ver la relación que hubieron entre las técnicas eléctricas con la técnica gravimétrica. Y por ello, aquí les muestro cómo está distribuido el modelo geoeléctrico, el cual fue generado en el software Voxler, para ver cómo se distribuyen las resistividades eléctricas. Y siendo más específicos, pues paso a mostrarles dónde se encuentran los prospectos. Regreso un momento. Después de que se analizó toda la información y se consideraron todos los criterios que mencioné anteriormente, se generaron lo que fueron 4 prospectos, es decir, 4 puntos en donde es más factible extraer el agua. Y dichos puntos son los denotados aquí como punto número 1 o prospecto 1, prospecto número 2, el 3 hacia esta zona y el 4 hacia esta última de acá. Bueno, aquí les comparto el primero. El primero, recordemos que está prácticamente en la zona donde está la segunda tomografía eléctrica. Recordemos que dicha tomografía dictó que la zona saturada de fluidos comienza cerca de los 16 metros de profundidad y es lo que el modelo está mostrando, por lo cual se consideró como primera opción. Además de que, como también podemos ver, regreso otro ratito, que aquí es la zona donde están las 3 técnicas geofísicas. Tengo la tomografía, tengo sondeos cercanos y tengo información gravimétrica. Algo que también ocurre en estas zonas de acá. Y debido a que aquí solo se tenían un método como indicador, es decir, estos 2 sondeos eléctricos, pues este prospecto fue considerado como en última opción. Bueno, entonces aquí les muestro el prospecto número 1. Vemos que el agua está somera, tiene buen espesor, por lo tanto aquí a partir de los 20 metros sería óptimo extraer este recurso. Nos movemos hacia el prospecto número 2. Aquí recordemos que está igual dentro de una zona de bajo gradiente gravimétrico, está cercano al sondeo eléctrico número 2, nos dictó que cerca de los 21 22 metros comienza el nivel freático, es decir, aquí aproximadamente después de los 25 metros sería óptimo extraer el recurso. Además de que también cerca de dicho punto es la zona más despejada del rancho, y como aquí los pobladores en específico para la actividad acuícola emplean lo que son albercas de tipo industriales y en ellas almacenan el agua, pues aquí sería fácil, debido a la que es la zona más despejada, poder multiplicar la zona que están explotando. El prospecto número 3 es este que muestro aquí, que está cercano a lo que es el sondeo eléctrico número 7, igual algo cercano al primer sondeo eléctrico, el número 0, y obtenemos los siguientes resultados. Pero aquí es importante señalar que la parte de interés es la parte más somera, la que estoy mostrando aquí, debido a que el acuífero, como vimos, estaba somero. Pero como se dan cuenta, también hay otro cuerpo que es conductivo a profundidades superiores a los 70 metros, que de igual forma es de baja resistividad. Recordemos que hubieron 3 sondeos eléctricos que terminaron con un corte geoeléctrico que de igual manera era conductivo.
y dado que este está cercano al set número 7, pues aquí vemos este cuerpo. Pero la parte de interés, en la que nos vamos a enfocar, es en esta parte superior de aquí. Nos movemos hacia el prospecto número 4, el más distante del rancho, como pudimos ver en los mapas anteriores, y vemos que aquí el nivel freático está en un lugar muy somero, es decir, el agua se encuentra más somero que en las demás zonas del rancho, es decir, cerca de los 13 metros de profundidad, con lo que a partir de los 15 metros sería óptimo extraer este recurso. Esto respaldado por los sondeos eléctricos número 3 y 4, que de igual forma tuvieron el mismo comportamiento hacia estas profundidades, pero la parte de interés vemos que es este de aquí. A pesar de ser considerado este prospecto como el último, el número 4, dado lo que está en la parte más distante, aquí es importante señalar que a futuro, en caso de que los pobladores del lugar quisieran fijarse hacia esas zonas, pues extraer el recurso pues es más fácil aquí que en los otros prospectos. Y ahora, para finalizar, pasamos a lo que son las conclusiones de este trabajo. Y primero pudimos observar con la parte eléctrica como tal, con los sondeos, con las tomografías, que de manera general obtuvimos 5 cortes geoeléctricos. Y ellos fueron los siguientes. Primero, el tipo de suelo que imperó en la zona de estudio. Luego, consecuentemente, tuvimos lo que vimos con las tomografías y al igual que con los sondeos, como zonas de aireación, zonas de transición, la zona acuífera, que es la zona de aguas que está saturada de agua subterránea, y después del acuífero veíamos que teníamos un cortejo eléctrico que ya incrementaba su valor de resistividad eléctrica, lo cual esto ya está asociado a lo que es el sello del acuífero. El objetivo que este trabajo tuvo se pudo cumplir. ¿Por qué? Porque fueron 4 puntos, 4 prospectos los que se propusieron para extraer el agua. En términos hidrogeológicos, tuvimos varias conclusiones. Uno, que el acuífero, dada la posición estratigráfica en la que se encuentra, es un acuífero de tipo libre y que el agua está alojada dentro de los intersticios de los materiales clásticos no consolidados, es decir, materiales areno-arcillosos que están en la zona de estudio. Es decir, el agua se encuentra alojada en un medio granular. Y que la parte eléctrica nos dictó de que la parte más somera a la cual podemos extraer el agua es a partir de los 13 metros, esto cercano al prospecto número 4, y la zona en la cual el agua está a una mayor profundidad es a partir de los 26 metros, lo que reportó el sondeo eléctrico número 6. Y recuerden también que hubieron los 3 sondeos, el 3, el 4 y el 7, en los que tuvieron una característica particular, es decir, que a profundidades superiores, como son los 65 metros de profundidad, tuvieron un corte geoeléctrico cuyo valor de resistividad se comparaba con la zona saturada de fluidos. Y para esto, pues hay dos opciones. Una, de que igual se trate de agua, y en caso de que fuera agua, pues aquí esto se le trataría como un acuífero de tipo confinado. Pero para mí la opción más ideal es que se trate de un horizonte compuesto por materiales limo-arcillosos. ¿Pero por qué les digo esto? Porque me di la tarea de investigar información que tiene la Conagua, en específico para el acuífero de Palenque, y pude obtener información que a ya profundidades mayores, ya pasando de la formación acuífera, hay un espesor en algunas zonas de materiales de este tipo, limo-arcillosos, que tienen un espesor que van entre los 4 y los 50 metros, y que esos materiales limo-arcillosos fueron generados debido al intemperismo de rocas graníticas, así como de conglomerados jurásicos que hubieron en la zona, y por lo tanto se depositaron a esas profundidades. Y por lo tanto, para mí, la opción más viable es que eso se trate de materiales limo-arcillosos y no de agua a esas profundidades. Ya para comprobarlo, una opción podría ser perforar, pero dado que no es el objetivo del trabajo, y que el prospecto se localizó en zonas más someras, pues no tiene ningún caso hacer esto. También viendo la relación que hubo entre el método eléctrico con el método gravimétrico, en específico con la zona de alto gradiente, en donde se ubica el sondeo eléctrico número 6, pudimos ver que dicho sondeo reportó que el agua comienza cerca de los 25, 26 metros, es decir, el agua está más profunda en esos lugares. Por lo tanto, pudimos ver y de otra manera corroborar la hipótesis inicial del trabajo, que las zonas de alto gradiente gravimétrico pues no son las más factibles para extraer el recurso. Y también recordemos que hubo una tercera zona en donde la información gravimétrica dictó que también era de bajo gradiente, pero era una zona donde no teníamos información eléctrica, ni sondeos, ni tomografías cercanas. Por lo tanto, pudiera ser que en profundidad en estas zonas haya una mayor porosidad y por lo tanto
haya igual un buen potencial para el almacenamiento y el flujo del agua subterránea. Por lo tanto, si se quisiera corroborar esto, sería bueno ejecutar algún sondeo eléctrico vertical o incluso algún método electromagnético para determinar si hay presencia de fluido aquí. Y por último, que la metodología que se emplea en este trabajo la podemos hacer más certera. Si primero se hacen estudios de carácter potencial, es decir, con métodos gravimétricos y magnetométricos para ubicar zonas con buenos índices de porosidad, a como se hizo en este trabajo, y permeabilidad con el uso de la magnetometría. Esto principalmente va enfocado para trabajos de investigación, pues ya, por ejemplo, universidades o alumnos que quieran hacer tesis y así, pues para también darle otros usos a estos métodos potenciales, ya que proponer esto para hacer un trabajo ya particular, por ejemplo, dado que son muchos métodos, pues podría encarecer el costo. Y como vimos bien en este trabajo, la parte de determinar si hay o no fluido en profundidad, pues me lo dan los métodos eléctricos. Y por lo tanto, esto es lo que traía para presentarles en esta ocasión. Y si tienen algún interrogante, adelante. Ok, muchísimas gracias, ingeniero Cristian. Vamos a dar inicio a la sesión de preguntas. Julio González le pregunta, ¿qué resolución tiene su tomografía? Esa es una. Y la segunda, ¿qué efectos considera en la reducción de tus datos gravimétricos y por qué? Ok. Bueno, pues vamos con la primera. Preguntó sobre la resolución de la tomografía eléctrica. Pues aquí la resolución que estas tienen, pues para empezar son mayores que los sondeos eléctricos, dado que estoy estudiando la distribución de la propiedad de resistividad en 2 dimensiones. Y por lo tanto tengo esta sección, esta imagen detallada del subsuelo, en donde puedo ver pues cómo se encuentra distribuida esta propiedad. Eso le puedo responder con respecto a la primera pregunta. La segunda, ¿me la podrías repetir, por favor? Claro. ¿Qué efectos consideras en la reducción de tus datos gravimétricos y por qué? Ok. En este caso, las correcciones gravimétricas que se aplicaron primero fueron las de deriva instrumental. Como sabemos, la gravedad del campo gravitacional terrestre pues no es el mismo con respecto al tiempo. Por lo tanto, esa fue una primera reducción que se hizo. También se realizaron las correcciones gravimétricas de aire libre y de Bugger, todo ello para tener los datos reducidos y luego poder tomar como referencia el nivel del mar, con lo cual ya se hizo la corrección por latitud empleando la fórmula internacional de la gravedad y luego con base en esto calcular lo que fue el valor de anomalía gravitacional de Bugger, con lo cual se hizo una resta entre el valor observado y el valor teórico de la gravedad. Y luego, como sabíamos que no nos podíamos quedar solo con eso, sino lo que interesaban aquí eran las fuentes más someras, pues se procedió a solamente obtener la parte residual. Por lo tanto, se aplicaron la reducción de gravedad, llevarla o quedarme solo con la parte residual. Con lo cual esto ya se hizo en software, como lo conocen algunos, que es el software Oasis Montage, se llevó a cabo este procedimiento. Perfecto, muchas gracias. Emilio Rodríguez dice, buenas tardes, ingeniero. ¿Cuáles consideraría usted que son datos de cada tipo de estudio que se puedan relacionar directamente entre sí? No entiendo muy bien la pregunta, no sé si me la podrías repetir, por favor. ¿Cuáles consideraría usted que son datos de cada tipo de estudio que se puedan relacionar directamente entre sí? Ok. Pues para relación, pues depende igual la propiedad física que estemos estudiando. En este caso, algo fácil de relacionar en este estudio fueron la parte eléctrica. A pesar de que fueron 2 métodos que se aplicaron, los sondeos y las tomografías, se pudo observar que hubo una buena correlación. Pues para empezar, era la misma propiedad física que estamos estudiando. Pero también, si quisiéramos aplicar otro método, pues tendríamos que saber cómo se comporta la propiedad física con respecto al objetivo. En este caso, pues fue con la parte gravimétrica, sabemos que estudia la densidad y relacionado al agua tenemos que buscar zonas más porosas. Entonces, la aplicación que aquí se dio
puede buscar esas zonas más porosas las cuales me dictan que están en zonas de un bajo gradiente. Pero en sí se pueden hacer con otros métodos geofísicos, también podemos relacionarlos con métodos electromagnéticos, donde sabemos que esos estudian la conductividad eléctrica y sabemos que la conductividad eléctrica es la inversa de la resistividad eléctrica y por lo tanto aquí puede haber igual una relación entre ambos datos. Perfecto. Nos vuelve a comentar Julio González que ¿de cuánto es la separación de electrodos en la TER? ¿En la cual? En la TRR. Ok, en la tomografía de resistividad eléctrica. En este caso, los electrodos fueron colocados cada 10 metros. En total, el tendido tuvo 230 metros y cada 10 metros cambia un electrodo, haciendo empleo del arreglo electródico Wernher-Schlumberger. Perfecto, muchas gracias. Si alguno tuviese alguna otra pregunta, puede prender el micrófono, cámara o escribirla en el chat. Buenas tardes, ingeniero. Yo tengo una pregunta. Bueno, es evidente que ambas técnicas, tanto eléctricas como gravimétricas, se complementan. Y ya comentó un poco que en el caso para un trabajo particular eh, limitaría el, el tema del presupuesto. Pero en caso de que pues sí se tenga que limitar a un solo estudio, ¿cuál sería el mejor a escoger con base en la relación de costos y precisión? Ok, bueno, en este caso serían los métodos eléctricos o los electromagnéticos, dada la propiedad física que tienen. Cada vez que vamos a realizar un estudio de índole geofísico, debemos de conocer el objetivo y qué propiedad física me puede llevar más fácil a los resultados. En este caso, para la identificación de fluidos en profundidad, los mejores métodos son los eléctricos y los electromagnéticos, dado que la resistividad eléctrica es una propiedad que fácilmente puede ser atribuida a algún fluido en profundidad. Por lo tanto, yo me quedaría solo con la parte eléctrica. En este caso, la parte gravimétrica, pues solamente es como complemento que se aplicó. Pero como tal, el único de los métodos que me dice si hay presencia de fluido o no en este caso, son los métodos eléctricos. El método gravimétrico no. Ok, De nada. muchas gracias, ingeniero. Gracias. Por último, tenemos una pregunta en Facebook de Karen Romero. Le dice, ¿qué ventajas tiene usar los métodos eléctricos en la prospección geofísica? Ok. Bueno, pues la ventaja es dependiendo del objetivo. En este caso, como vuelvo a mencionar, el objetivo era encontrar fluido y por lo tanto los mejores métodos pues son los eléctricos y los electromagnéticos, pero todo depende del objetivo que estemos buscando. Así que no hay como una regla de cocina que diga eh, este método es mejor que el otro, dado que cada método tiene sus ventajas, tiene sus desventajas y pues dependen del objetivo que se esté buscando. Muchas gracias, ingeniero. Por el momento serían todas las preguntas. Bien, ingeniero, pues a nombre del capítulo estudiantil IEG WAP, le agradecemos en su ponencia por su tiempo. Al público en general le agradecemos su asistencia. Y bueno, los invitamos a seguir nuestras siguientes ponencias que ya acaban este viernes. Muchas gracias, ingeniero, y gracias al público en general. Hasta luego. Gracias a ustedes. Gracias, ingeniero. Muy buena ponencia.